Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de nuestro segmento Peruanos Creadores, un espacio dedicado al fomento de la propiedad intelectual en nuestro país. En su paso por Lima, la consagrada banda argentina Los Auténticos Decadentes nos dejaron un valioso mensaje sobre la propiedad intelectual. Vamos a escucharlos. Bueno, ¿cómo les va? Soy Jorge Serrano de Los Auténticos Decadentes y les quiero aconsejar a todos los jóvenes que empiecen con sus grupos, que no dejen de registrar sus obras para que puedan estar protegidas y tengan la recompensa que se merecen. Lo que uno crea es un patrimonio de uno o de la banda, acá como nosotros también, ¿no? Y siempre es bueno defenderlos, cuidarlos, más en esta época de tanta piratería y tanto el mundo digital que fuimos cambiando, avanzando, ¿no?, hacia el mundo digital, también que ahí es mucho más grande las plataformas, todo, también seguir cuidándolos, ¿no?, y adaptarnos a lo que viene. Que registren sus obras, que cuiden las plataformas, que pregunten bien cuánto se cobra también en las que conocemos todos, las plataformas como Spotify y todas las demás, cuánto se cobran, porque la plata alguien se la queda, entonces parece que los que tenemos que dar son los músicos, los que hicimos las creaciones, las obras, ¿no? Gracias Indecopy por la buena onda, el agradecimiento es gigante, y por estar con nosotros, ¿no?, en este momento tan especial. Y ahora nos acompaña Jesús Cosamalón Aguilar, historiador y docente universitario con más de 60 publicaciones en su haber y que nos presentó en esta última edición de la FIL 2022 dos de sus últimas obras: La historia de la cumbia peruana, de la música tropical a la chicha, y La República Empresarial, neoliberalismo, emprendedurismo y desigualdad. Muchas gracias, Jesús, por concedernos esta entrevista y estamos muy contentos de presentar tu obra a nuestra audiencia y hablar sobre tu prolífico trabajo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Jesús, cuéntanos por favor, ¿en qué momento decidiste inclinarte por el estudio de las ciencias sociales y cuál fue tu primera publicación? Bueno, en realidad yo no pensaba al principio dedicarme a ciencias sociales, ¿no? Yo más bien pensaba estudiar ingeniería, pero felizmente no ingresé, porque si no, no hubiera terminado como ingeniero. Y después estudié economía, más bien. Entonces sí, he estado inclinado a ciencias sociales, ¿no? Al final lo que me interesó más fue la historia, pero no fue el principio de mi primera elección, ¿no? Lo primero que publiqué en un periódico fue sobre música, fue sobre no sé quién y no sé cuánto, es un artículo, ¿no? La primera publicación, digamos, pequeña, ¿no? Pero el primer libro fue sobre la etapa colonial, que se llama Indios detrás de la muralla, ¿no?, que está dedicado a la población indígena, mestiza y afrodescendiente de Lima a fines de la colonia. Esa fue mi tesis de licenciatura, que fue la primera publicación grande que tuve, ¿no? Pero después sí, lo primero que había sido escrito es sobre música. ¿Y cómo así decidiste abordar sobre música y por qué? Primero porque vengo de una familia de músicos, entonces he sido músico, entonces la música me ha rodeado toda la vida. Digamos, yo soy la tercera generación de músicos de mi familia y he hecho bastante música popular, entonces para mí fue como natural deslizarme de las ciencias sociales a la historia de la música, ¿no? ¿Y por qué es importante estudiar nuestra música? En general, la música es una expresión que no solamente permite comprender una realidad, o sea, una sociedad, porque es la que la produce, sino también creo que tiene una enorme capacidad de influencia, ¿no? Yo creo que esa es la parte que probablemente ha sido menos estudiada, ¿no? Como que es más lógico entenderla como una especie de reflejo de la realidad, de los sentimientos, angustias y de la cultura popular, pero creo que mucho menos se le ha colocado como un objeto que también influye, ¿no? La gente incluso incorpora palabras nuevas a su lenguaje, ¿no? Y la música acompaña a la existencia de las personas. Cada momento importante de su vida puede estar marcado por música, ¿no? Entonces creo que estudiar la música es también una manera de comprender cómo es que la sociedad se construye, no solamente lo que es, sino lo que se construye, ¿no? ¿Cuál fue la importancia de personalidades como Carlos Baquerizo o Enrique Delgado en la historia de la chicha en el Perú? Bueno, muy importante porque son músicos que son los que permitieron la creación de temas que van a paulatinamente conformar el universo de la cumbia peruana, ¿no? Tanto instrumentalmente como líricamente se va conformando lo que es la chicha, la cumbia, pero también hay otros personajes, ¿no?, en la historia. Algunos son más conocidos porque se convierten en hitos, pero en realidad es un esfuerzo muy colectivo, ¿no?, de muchos grupos y muchos artistas diferentes. ¿Qué otros personajes o figuras importantes destacan en la actualidad? En la actualidad, bueno, hay varios grupos, ¿no?, incluso de grupos de chicos jóvenes que hacen cumbia,
que están recogiendo esa tradición, ¿no? Yo creo que uno de los puntos un parteaguas, digamos, en esta recuperación de la cumbia peruana, podría ser entre otros Bareto, por ejemplo, ¿no? Que revivió muchos temas clásicos de la cumbia de los 70, pero hay muchos grupos que todavía quedan por estudiar, ¿no? Y que han sido parte de esta historia tan larga, ¿no? Y tan rica, además. ¿Qué aspecto de estudiar la historia de la cumbia peruana le llamó la atención? A mí particularmente lo sonoro, ¿no? En la lírica, quizá el punto de vista a veces es que cuando uno piensa en música, piensa en la letra, ¿no? Pero las letras no son estrictamente música, la letra es lírica. Lo que es música es lo sonoro. Entonces a mí lo que me llama la atención, y me seguirá llamando la atención, es lo sonoro, ¿no? O sea, cómo es que los sonidos van conformando una nueva experiencia musical. Y en el caso de la cumbia peruana, el sonido de la guitarra, que es lo que la caracteriza en forma muy particular, ¿no? ¿Por qué considera que la cumbia peruana es un género tan popular en nuestro país? Lo primero porque es bailable, ¿no? Y es fácilmente bailable, ¿no? A comparación de otros géneros, ¿no? Lo segundo es porque la relación que existe entre la cumbia y otros sonidos más tradicionales como la música andina tradicional, valga la redundancia, es muy cercana y eso hace que la gente pueda transitar de un baile al otro, ¿no? Otra cosa también es que la lírica, ahora sí la lírica, digamos, los contenidos de las canciones conectaron mucho con la experiencia de una gran cantidad de personas, sobre todo en los sectores urbanos peruanos, no solamente Lima, que tenían experiencias comunes, ¿no? Migrantes, trabajadores, étnicamente quizás discriminados, ¿no? Entonces esa experiencia tan común conecta con una música y con una letra con la cual se identifican, y eso hizo que en su momento se hiciera muy popular, ¿no? Y bueno, y ahora también, ¿no? Se puede decir que la cumbia peruana ha roto barreras en los últimos años, ¿verdad? Claro, pero creo que es también porque lo que ha cambiado es la sociedad, no solamente la música, ¿no? O sea, la sociedad peruana contemporánea, con todos los defectos que tiene y con todos los problemas que sabemos que se pueden notar en el racismo y otros espacios de discriminación, es una sociedad mucho más inclusiva de lo que era hace 50 años. Entonces, lo que era rechazado hace 50 años la cumbia peruana hoy es aceptable, y creo que se ha convertido, me parece que no digo nada nuevo, pero creo que es bueno enfatizarlo, en una música efectivamente nacional, ¿no? Y peruana. Jesús, cuéntanos sobre estas dos obras que has presentado en la última edición de la FIL. Bueno, la primera de ellas, que se llama La República Empresarial, fue escrita en coautoría con Francisco Urán, un sociólogo bastante conocido, y en el marco de una colección que sacó la Derrama sobre una nueva historia del Perú republicano, ¿no? Es el último tomo que cierra la colección, que aborda desde el año 90 hasta prácticamente el presente. Cierra el 2019 el libro, bueno, incluso el 2020, porque habla de la pandemia y habla de todos los procesos contemporáneos, ¿no? Y creo que es uno de los primeros acercamientos que hay históricos para comprender estos últimos 30 y pico años de la historia peruana, y que todavía está abierto el proceso, ¿no? Entonces incluye la última elección, incluye también una interpretación acerca de la evolución social, económica y cultural del Perú, ¿no? El otro libro es Historia de la cumbia peruana, que se presentó también en el marco de la feria, que es un acercamiento histórico, musical, al derrotero de la cumbia peruana, y es probablemente el primer libro, el libro completo, dedicado a mostrar a los lectores e interesados una interpretación lo más amplia posible del proceso musical y sonoro de la cumbia peruana. Y cuéntenos, Jesús, en estos años, dentro de tu prolífica obra, ¿tus derechos como autor han sido alguna vez vulnerados? Bueno, he tenido la suerte de que los libros que he publicado todos han sido editados por editoriales, vamos, totalmente en regla, ¿no es cierto? Así que siempre ha sido bajo contrato, bajo el respeto completo a las disposiciones, y bueno, nunca he tenido problemas, felizmente. Pero sé que hay compañeros que han tenido problemas con la piratería y con la vulneración de autores, ¿no? De los derechos de autor, cosa que es algo que tiene que evitarse, ¿no? Muchas gracias, Jesús, por concedernos esta interesante entrevista, y gracias a ustedes por acompañarnos en otra edición de Ciudadanos al Centro. Nos vemos la próxima semana. Sintoniza Ciudadanos al Centro todos los jueves desde el mediodía a través del canal de la Agencia de Noticias Andina y el Facebook Indecopi Oficial. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.